Dios le bendiga de manera especial. Qué gusto poder saludarle en esta preciosa hora. Reciban saludos de los pastores Brian y Nancy Román. Y una vez más estamos contentos de poder saludarle. De igual manera, contentos. Ya la próxima semana los estudiantes del Instituto Bíblico Kairos damos comienzo a lo que será un nuevo año escolar. Así que los estudiantes de primer año tendrán que presentarse y comenzar sus clases el próximo martes 4 de agosto a las 6:30 de la tarde, y lo propio harán los estudiantes de segundo año el próximo jueves 6 de agosto a las 6:30 de la tarde. Sabemos que va a ser un año lleno de mucha bendición y que Dios nos va a traer mucho crecimiento espiritual y mucho crecimiento en cuanto al conocimiento de la palabra. De igual manera, pasamos rápido a la conclusión de esta serie de estudios que hemos comenzado hace algunos meses, estudio de los viernes en la noche. Hemos estado estudiando bajo el tema los 21 juicios de Apocalipsis, y ya de forma presencial habíamos estudiado los primeros 7 sellos. Ahora, la semana pasada terminamos las 7 trompetas y hoy esperamos dar por terminado el estudio de las 7 copas y así completar las 3 secciones de los 21 que componen los 21 juicios de Apocalipsis. A modo de resumen, la semana pasada estudiamos Apocalipsis capítulo 11, que establece el sonar de la 7ª trompeta. Y cuando estudiamos la semana pasada el sonar de la 7ª trompeta, decíamos que al manifestarse esta última trompeta, precisamente esta trompeta lo que hacía era dar un preámbulo, un preescenario a lo que sería la manifestación del último bloque de juicios, conocido como las 7 copas. Y cuando establece la palabra Apocalipsis capítulo 11, que suena esta última trompeta, da comienzo en el cielo una actividad de adoración por el establecimiento y por el tomar del control de las naciones por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos la semana pasada que es la más de interesante, que en el cielo ya comienza una manifestación de adoración y de agradecimiento por un evento que a ese momento no se ha completado. En ese momento hay una manifestación de la trompeta que da paso a la manifestación de las 7 copas, la cual va a terminar con una victoria de Dios sobre el reino de las tinieblas. Pero aunque en este momento histórico todavía no se ha dado el cumplimiento de esa victoria de Dios sobre el reino de las tinieblas, ya en el cielo hay una adoración, ya en el cielo hay una actividad de agradecimiento. Por lo tanto, hay un principio de fe que establece la palabra, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Por tanto, el cielo nos está llevando un mensaje de lo que es un principio bíblico. Nosotros, la iglesia, tenemos que entender y manifestar este mismo principio, que nos hace entender que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, la palabra que ya Dios estableció y la palabra que ya Dios habló ha de manifestarse, porque establece la Biblia que Dios es fiel, y establece la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es más que suficiente su palabra para que nosotros podamos alegrarnos por lo que ya Dios habló, aunque nuestros ojos físicos lo que vean sea lo contrario. Si ya Dios nos habló una palabra, y cuando miramos la Biblia hay muchas promesas de Dios para nuestra vida, no importa el momento difícil que estemos pasando. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Así que, para entrar de lleno en el resumen de los 21 juicios del Apocalipsis, quiero hacer un alto para darte una palabra de fe y una palabra de aliento. El cielo nos enseña que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Dios no es hombre para mentir. Y dice la palabra que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. El cielo establece y cree que Dios nunca ha perdido una batalla. Por lo tanto, antes de que se diera oficialmente la victoria, ya en el cielo había una actividad de adoración y una actividad de agradecimiento por una victoria que no se ha dado, pero ya era segura, porque en Dios la victoria es segura. Y cabe destacar que el propósito o la razón para la cual se ha de manifestar esta última serie de juicios, conocida como las 7 copas, establece Apocalipsis capítulo 11, verso 18, que será para destruir
a los que destruyen la tierra. La razón por la cual Dios ha de manifestar esta última serie de juicios o de eventos, conocidos una vez más como las 7 copas, es precisamente, según Apocalipsis capítulo 11, verso 18, para destruir a aquellos que destruyen la tierra. Así pasamos ahora a la manifestación de la última serie de juicios, las 7 copas. Pero antes de entrar de lleno al estudio de las 7 copas, tenemos que mirar y examinar lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículos del 5 al 8, que nos da una imagen, nos da un escenario de lo que ha de pasar antes de que se manifieste esta última serie de eventos que se conocen como las 7 copas. Dice la Biblia en el nombre del poderoso Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 15, versos 5 al 8 dice: y después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, escuche bien, llena de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y qué interesante, y quiero hacer un alto en este preámbulo antes de entrar a las 7 copas. Apocalipsis capítulo 15 nos da una imagen, nos prepara el escenario de lo que está aconteciendo en el cielo antes de que en la tierra se comience a manifestar las últimas 7 copas, la última serie de eventos. Y establece la palabra que en el cielo, Juan ve el cielo abierto y ve en el tabernáculo el cielo, y dice que se presentaron 7 ángeles a los cuales se le entregaron 7 copas, las cuales eran y se les conoce como las 7 copas de la ira de Dios. Y es interesante porque aunque la palabra establece que es las 7 copas de la ira de Dios, muchas personas se hacen la pregunta, y es la razón por la cual muchos dicen que no pueden creer en un Dios, porque la palabra se contradice en un Dios que es amor, pero se place en derramar su ira. Y quiero detenerme aquí un momento para dar esta explicación que me parece que es la más de interesante. Cuando miramos y examinamos lo que establece la palabra, no vemos a un Dios actuando por impulso, ni vemos a un Dios actuando por ataque de ira, ni vemos a un Dios actuando por un ataque de cólera como muchos de nosotros los seres humanos hacemos. No vemos un Dios respondiendo al momento sin antes analizar la situación. Cuando miramos el panorama que la Biblia nos presenta, la palabra establece en el libro de Ezequiel capítulo 18 verso 23, para empezar, que Dios no quiere la muerte del impío, por lo tanto no se goza Dios en el juicio que ha de manifestar sobre el planeta Tierra. Pero cuando examinamos el carácter de Dios, en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 29, el apóstol Pablo establece que Dios es fuego consumidor. Pero antes de eso, en el Evangelio según San Juan, primera carta de Juan capítulo 4 verso 8, Juan establece que Dios es amor. Así que tenemos que mirar las dos características que la palabra nos presenta acerca de Dios. Uno nos está diciendo que Dios es fuego consumidor, pero también el apóstol Juan está diciendo que Dios es amor. Por lo tanto, cuando miramos a la luz de las Escrituras, lo que la palabra establece, fíjese que hoy estamos estudiando una serie de eventos terribles, catastróficos, que ciertísimamente han de suceder sobre el planeta Tierra, pero lo estamos estudiando hoy, una serie de eventos que aún no han acontecido. ¿Por qué Dios lo establece en su palabra? Porque precisamente establece la Biblia que por cuanto nosotros hemos guardado su palabra, Dios nos ha de guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por lo tanto, ante el alegato que Dios es un Dios que ama, pero se goza en castigar al planeta Tierra o en castigar a la humanidad, tenemos que ver que Dios nos está advirtiendo de antemano las cosas que han de pasar,
porque el propósito y la voluntad de Dios es que nosotros seamos guardados y que no seamos partícipes de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando miramos el carácter de Dios, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, la palabra establece que Dios es amor, pero también que Dios es justo. Por lo tanto, antes de que se manifiesten los juicios, por cuanto es la justicia de Dios ante el comportamiento de la humanidad, antes de que se manifieste la justicia, Dios manifiesta primeramente su amor. Y cuando manifiesta su amor en su infinita misericordia, Dios siempre ha preparado un lugar de escape para que todo aquel que ha creído en su palabra pueda estar en un lugar seguro antes de que los juicios se manifiesten. ¿De dónde podemos tomar ejemplo? Establece la Biblia que en los días de Noé Dios había establecido un juicio sobre el mundo entero. Pero antes de que se manifestara la justicia de Dios, se manifestó primeramente el amor y la misericordia. Por lo tanto, aunque la actitud del hombre apremiaba que se manifestara un juicio, no se manifestó un juicio sin antes darle la oportunidad al ser humano, número uno, de escuchar la palabra, y número dos, de que se haya preparado un lugar para que el ser humano estuviera seguro en el momento en el que se manifestara el juicio. Por eso vemos que en los días de Noé prepara un arca para que las personas que creyeran en la palabra que él iba a estar predicando, aunque no hiciera sentido, aunque se burlaran de él, aunque en aquel momento nada hubiera pasado o no hubiera un evento que precedía lo que Noé estaba hablando. Me explico. La gente en aquel momento decían que no hacía sentido lo que Noé predicaba, porque nunca en la historia había caído un diluvio o había caído lluvia sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, no hacía mucho sentido la predicación y la palabra de Noé, pero Dios en su misericordia no solamente preparó a un hombre que predicara su palabra y su voluntad, sino que preparó un lugar para que aquellos que creyeran aquella palabra pudieran estar seguros. Cuando miramos los días de Lot, establece la palabra que antes de que se manifestara el juicio, Dios había enviado a sus ángeles. La palabra ángeles, establecimos la semana pasada, que la palabra ángel se define o se traduce o significa precisamente un mensajero, aquel que va a llevar un mensaje de parte de Dios. Y antes de que el juicio cayera sobre Sodoma y Gomorra, ¿por qué habría de caer el juicio? Porque establece la palabra que el pecado del hombre había llegado a la presencia de Dios y Dios tenía que manifestar su justicia, porque por más amor que Dios tenga, también hay una parte de su ser que Dios no puede negar. Dios no puede negarse a sí mismo, establece la palabra. Por tanto, aunque Dios es amor, Dios también es justo. Aunque Dios es misericordia, Dios también es justicia. Por lo tanto, cuando el pecado del hombre llega a la presencia de Dios, la justicia de Dios tiene que manifestarse. Dios tiene que manifestar su juicio por cuanto Dios es justo. Pero antes de que se manifieste la parte de fuego consumidor, que mucho nos gusta predicar de ella, que mucho nos gusta hablar de ella, pero antes de que se manifieste la característica de fuego consumidor, primero se manifiesta la característica de un Dios de amor y un Dios de misericordia. Por lo tanto, cuando miramos el panorama histórico de los tiempos de Noé y los tiempos de Lot, ambos panoramas establecen que antes de que Dios derramara un juicio, en el caso del diluvio y en el caso del juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios primero envió la palabra y Dios estableció un lugar seguro. Mire que en los días de Lot le dice: huye, porque nada podré hacer en este lugar hasta que tú estés en un lugar seguro. Esa es la misericordia, ese es el amor de Dios. Así que ante el argumento de que no podemos creer en un Dios que se goza de castigar a la humanidad, quiero decirte que Dios no se goza en castigar a la humanidad. Ezequiel capítulo 18, verso 23 establece que Dios no quiere la muerte del impío. Sin embargo, Juan capítulo 3, verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna y vida en abundancia. Por lo tanto, cuando miramos el panorama histórico, fíjese que hay un refrán que dice que nadie aprende por cabeza ajena, pero hay otro que dice que el que no toma consejo no llega viejo.
Cuando miramos el panorama histórico de las cosas que han sucedido, nos tenemos que dar cuenta y aprender de la historia que antes de que el pecado llegue a la presencia de Dios y se manifieste el juicio, Dios primero envía, número 1, un lugar para que nosotros estemos seguros, y número 2, una palabra para que aquel que la crea pueda estar en el lugar seguro que Dios ha preparado para con nosotros. Cuando miramos esta serie de 21 juicios que se ha de manifestar en el Apocalipsis, los cuales ya hemos estudiado 14 de ellos, el fin de estudiar esta serie de eventos era precisamente para dejarle saber a la iglesia de qué es lo que tenemos que ser salvos. Porque por años la iglesia ha hablado de salvación, pero cuando preguntamos de qué debemos ser salvos, no entendemos. ¿De qué tenemos que ser salvos? De esta serie de eventos que han de suceder en el planeta Tierra en un futuro, dejándonos llevar por la evidencia profética y bíblica que ha estado sucediendo en estos últimos días. Se establece claramente que en un futuro no muy lejano. ¿Por qué estudiamos esta serie de eventos? Mucho más allá de tratar de presentar un Dios de miedo y colérico, un Dios que se levanta y establece juicios de un día para otro. Eso no es lo que establece la Biblia. Hoy estamos estudiando una serie de eventos que han de suceder en el futuro, y Dios está estableciendo una de las primeras 2 señales de su misericordia, la palabra. Hoy estamos predicando la palabra porque hay un Dios que te ama. Hoy estamos predicando la palabra porque hay un Dios que te está diciendo, mira las cosas que han de suceder, y sería doloroso para mí que tú tengas que pasar por ellas. Por tanto, si tú guardas mi palabra, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En los días de Noé, el arca. En los días de hoy, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, pero yo me voy para preparar lugar para vosotros. Pero volveré y los tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que antes de establecer que Dios es un Dios colérico, Dios no es un Dios colérico. Dios no es un Dios que actúa por impulso. Dios no es un Dios que actúa bajo un ataque de ira. Cuando dice la ira de Dios, es porque por años Dios ha estado viendo las injusticias en contra de su pueblo. Pero si por algo no se ha manifestado en los juicios, es precisamente por su misericordia. Pero también, luego de su misericordia, hay una característica de Dios, que es su justicia. Y Dios tiene que establecer su justicia, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Así que cuando miramos específicamente Mateo capítulo 24, y quiero llevarle este consejo porque hay muchos que están pidiendo porque las cosas vuelvan a su normalidad, porque las cosas vuelvan a ser como antes. Lamento decirle, y como hablaba esta semana en una entrevista en la radio, decía que podemos ser positivos, pero tenemos que ser realistas. La palabra establece en Mateo capítulo 24 que este tiempo que estamos viviendo se le conoce como principios de dolores, y cuando vemos que una mujer entra en labores de parto, lo que se le conoce como labores de parto, sus contracciones no van en disminución, no van disminuyendo, por el contrario, van en aumento hasta que se manifieste el hijo. En el caso de la mujer, en el principio de dolores, cuando lo llevamos al ámbito espiritual, lo que establece el Señor es que todas estas cosas y todos estos dolores y todos los juicios que han de ir manifestándose y todas las señales proféticas que han de ir manifestándose han de ir en aumento hasta que sea la culminación y se complete todas las cosas. Por lo tanto, la palabra establece en Mateo capítulo 24 cuáles son las señales, cuál es la palabra antes de que se manifieste el juicio. Dice que habrá pestes, lo estamos viendo, terremotos, lo estamos viendo, guerra y rumores de guerra, lo estamos viendo, hambre. Los juicios, las señales que Jesús manifestó se han manifestado a través de la historia, pero ciertamente tenemos que reconocer que nunca todas dentro de un mismo marco histórico, y no todas dentro de dentro de un marco generacional. O sea, no ha habido una generación que haya visto todas las señales cumplidas como la estamos viendo en estos días. Y Lucas capítulo 21 verso 28 nos establece: iglesia, cuando veamos todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Por lo tanto, antes de pasar al estudio de las 7 copas, quería establecer que ante el panorama
de un Dios que está diciendo o que está estableciendo que ha de derramar las copas de su ira, quiero hacerte entender que no es un Dios colérico, que no es un Dios que responde a un ataque de ira, que no es un Dios que se goza de la muerte del impío, que no es un Dios que se goza del castigo y del juicio sobre la humanidad. Por el contrario, es un Dios que estableció su juicio desde hace mucho tiempo y lo estableció en su palabra para que nosotros conozcamos las cosas que han de suceder, pero también preparó un lugar seguro para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna y la vida en abundancia. Así que de esa manera pasamos a la manifestación de la primera copa, y la misma se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 16, específicamente en el verso 2, y dice: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La segunda copa, Apocalipsis capítulo 16, verso 3 y verso 4, establece la segunda y la tercera copa, y dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Apocalipsis capítulo 16, verso 4 dice: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Qué interesante cuando miramos en resumen las primeras tres manifestaciones, las primeras tres copas, nos damos cuenta que la primera vino para manifestar el juicio de Dios sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Por lo tanto, no habían adorado a Dios, no habían creído en su palabra. Mire, que la palabra establece: aquel que crea en mí y aquel que guarde mi palabra, yo le guardaré. Los hombres que están siendo los recipientes de este juicio tienen la marca de la bestia porque no creyeron en su palabra y por cuanto no la guardaron. No es culpa de un Dios colérico, más bien es manifestación y es como resultado de una generación incrédula y una generación desobediente. Siempre hay un mal humano que buscamos a quien culpar por nuestros errores, y vale la pena destacar que no podemos echarle la culpa a un Dios colérico que se goza del mal de la humanidad. Más bien tenemos que aceptar la culpa de una humanidad desobediente, la cual no quiso escuchar ni creer la palabra de Dios, aún teniendo registros históricos. Iglesia, amigo que me escucha, podemos hablar y podemos creer o no creer la palabra. Podemos buscar el ámbito científico o el ámbito histórico, pero tanto en los días de Noé como en los días de Sodoma y Gomorra hay registros históricos, hay datos arqueológicos. Por lo tanto, tanto la ciencia como la historia valida que la historia de salvación y que la historia de juicio en los días de Noé y en los días de Lot son historias reales. Por lo tanto, no hay que tener mucha fe si es que no queremos entrar en el campo de la fe y queremos más entrar en el campo del raciocinio. Pues si buscamos el campo de raciocinio, hay evidencia histórica y arqueológica que nos indican que lo que allí sucedió es cierto. Por lo tanto, lo que la Biblia establece es cierto. Y si vamos a aprender por la historia, aunque la palabra no nos haga sentido, es necesario acudir a ella, es necesario responder a ella para poder ser salvo. No podemos asumirle la culpa a un Dios colérico, a un Dios que no ama. Más bien tenemos que asumir la responsabilidad de una generación desobediente y de una generación incrédula. Y por resultado de una generación incrédula y por resultado de una generación desobediente es que ha de manifestarse los juicios de Dios sobre el planeta Tierra. Y dejándonos llevar por lo que establece la palabra antes del derramamiento de la cuarta copa, hay un paréntesis. Apocalipsis capítulo 16, verso 5 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas las cosas, por cuanto derramaron, escuche bien, la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro desde el altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos
y justo antes de que se manifieste la cuarta copa. Las primeras tres copas, haciendo un resumen: la primera es juicio sobre una humanidad desobediente e incrédula; segundo, sobre el mar; y tercero, sobre las fuentes de las aguas. Hay un paréntesis de un ángel que está viendo un panorama terrible sobre el planeta Tierra. Y aunque es terrible y patético el panorama y el escenario sobre el planeta Tierra, hasta cierto punto le compunge los sentimientos y las emociones al ángel, pero establece dos cosas. Primero, que esos hombres que están recibiendo esas copas de la ira de Dios ciertamente se la merecían. Y segundo, que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios de justicia. Esas personas se la merecían porque por años estuvieron atacando a los santos y estuvieron atacando a los profetas, estuvieron atacando al pueblo de Dios, y Dios calló. Dice la palabra que Dios calla de amor. Nosotros estamos culpando de antemano a un Dios que no ama, mas sin embargo Dios ha hecho silencio precisamente por amor. Mirando lo que el mundo está haciendo en estos tiempos, Dios calla de amor, dando la oportunidad a que el hombre se arrepienta. Todas las cosas que están pasando en este momento es para que el hombre se arrepienta y entienda que es tiempo de tornarnos a Dios. Pero no importa que haya aumentado los terremotos a un 200%, la humanidad todavía no ha tornado a Dios. No importa que estemos viendo las plagas como nunca antes las hemos visto, la gente se torna a Dios, como establece la palabra, solamente de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Nos asustamos por un tiempo y una vez ya todo parece normal, tornamos a nuestras actividades de costumbre. Por lo tanto, el ángel establece que aunque es un panorama tétrico, que aunque es un panorama difícil, ciertamente esas personas se lo merecían, porque eran derramadores de sangre. Y el ángel establece: mas tú le has dado sangre a beber, porque se lo merecían. Fue su actividad durante todo el tiempo en donde había una relativa calma. Ahora que se manifiesta la ira del Dios justo, porque le dice: tú eres el que eras y el que es, el santo, el Dios todopoderoso. Ciertamente tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis capítulo 16, verso 8, establece la manifestación de la cuarta copa y dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mire la actitud del corazón de estas personas de este tiempo. Aún viendo los juicios de Dios, aún viendo el derramamiento de la ira y de los juicios de Dios sobre el planeta Tierra, aún siendo recipientes de la ira de Dios, están blasfemando. No han creído y ni tan siquiera se han arrepentido de su mal y de su juicio. No han asumido la responsabilidad de entender que lo que está pasando es nuestra culpa por nuestras actitudes. Por lo tanto, hay muchas personas que hoy estamos viviendo o estamos pidiendo o están pidiendo que todo vuelva a la normalidad, no porque se han arrepentido, es por el deseo de volver a sus viejas actividades. Estas personas estaban clamando y estaban molestos con Dios por lo que estaba sucediendo, pero aún dentro de ese coraje o dentro de ese clamor, seguían blasfemando a Dios y no se habían arrepentido para poder entender que el que tiene el control de todas estas plagas es el único que se merece toda la gloria. El quinto ángel manifiesta la quinta copa, Apocalipsis 16, capítulo 10, y dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y sobre su reino, y se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Aquí vemos en esta quinta manifestación de las copas, primero, las primeras cuatro sobre la humanidad, sobre el mar, sobre los ríos, sobre el sol. Cuando miramos estas manifestaciones en la copa, en la manifestación de las copas, los juicios de las copas contra los juicios de las trompetas, vemos que aunque tiene una similitud, pero hay algo que las diferencia. En las trompetas siempre se hacía el hincapié de que el juicio venía para atacar un tercio del mar, un tercio de la humanidad, un tercio de las aguas, y que el sol iba a tener una reducción en su actividad.
en su actividad normal, cuando vemos los juicios sobre las copas, no establece que es sobre un tercio de la humanidad, o sobre un tercio de la vegetación, o sobre un tercio de los ríos o de las aguas. Establece que ahora es un juicio total y completo. Y una vez Dios haya manifestado las primeras 4 copas de una actividad sobre la naturaleza y sobre el ser humano, ahora al manifestar esta 5ª copa, el juicio viene precisamente una declaración de frente, de guerra, en contra de lo que nosotros hemos conocido como el gobierno del anticristo o la trilogía satánica. Aquel que ha estado persiguiendo y aquel que ha estado atacando al pueblo de Dios, tanto al pueblo de Israel como a la iglesia a través de la historia. Ahora hay un ataque de frente y un ataque frontal. Precisamente establece el 5º ángel o la 5ª copa, que Dios derrama o envió a derramar su copa sobre el trono de la bestia. Hay un reto, hay una actitud retante de Dios, para que aún el enemigo tiene que reconocer que Jehová es el Dios todopoderoso. Por eso la Biblia establece que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ahora, en esta 5ª copa hay un ataque directo, hay un ataque preciso dirigido ante el trono de las tinieblas. Y establece la palabra Apocalipsis capítulo 16, verso 12, en la manifestación de la 6ª copa. Ya vamos terminando esta serie de estudios. Pero la 6ª copa establece que el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 5ª copa, Dios derrama su ira sobre el mismo trono de Satanás. Y en la 6ª copa se derrama juicio sobre el gran río Éufrates a fin de que éste se seque. Y cuando miramos la historia, el río Éufrates ha servido siempre como una barrera natural para proteger al pueblo de Israel. Mientras este río estaba caudaloso o estaba en su auge, era una barrera natural para que los enemigos no pudieran entrar a atacar al pueblo de Israel. Cuando lo miramos a la luz del marco profético de lo que establece Apocalipsis 16:12 en la 6ª copa, Dios envía precisamente a que se seque el río Éufrates. O sea, Dios está quitando la protección natural que tenía para con su pueblo, dándole acceso al enemigo, al cual Dios acaba de declarar la guerra en la 5ª copa. Dios abre el río Éufrates, lo seca, para que el enemigo tenga acceso directo a atacar al pueblo de Israel. Eso es lo que significa el derramamiento sobre el gran río Éufrates. Y sigue diciendo la 6ª copa, Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. El dragón tipifica a Satanás, la bestia tipifica al anticristo, aquel que va a tener poder político, y el falso profeta, aquel que va a tener dominio de la religión. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Quiero detenerme un poco en este pasaje, en este marco profético, porque esta trilogía satánica se levanta para ir donde los reyes del mundo, para convencerlos, y los logra convencer con palabras persuasivas y con señales y prodigios. Vale la pena destacar y aprovechar este marco profético para que entendamos que no toda palabra bonita proviene de parte de Dios, y que no todas señales y prodigios provienen de parte de Dios. La autoridad espiritual sobre el planeta Tierra se llama la palabra de Dios. Hay un mover satánico para levantarse en contra de todo lo que establece la palabra. En ese marco profético, la palabra establece que el trato de Dios y el trato del Espíritu Santo es precisamente con el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, los reyes se levantan para atacar lo que la palabra establece. En estos tiempos, la palabra establece
que todo lo que la Biblia nos dice es con el fin de que podamos guardar su palabra y podamos ser salvos. La palabra es la mayor guía moral que existe, el mayor libro moral que existe sobre el planeta Tierra se llama la palabra del Señor, la Santa Biblia. Cuando miramos las palabras bonitas y persuasivas de este tiempo van contrario a lo que establece las Escrituras, con muchas palabras persuasivas, con muchas palabras que parece que nos conviene, con muchas palabras bonitas, pero detrás de todo esto hay una manifestación satánica para llevarnos precisamente a la perdición, igual que se está manifestando en esta sexta copa. Sigue diciendo Apocalipsis 16, verso 15, y aquí yo vengo como ladrón. Mire la advertencia que el Señor nos está haciendo por amor a la iglesia de este tiempo, a través de los juicios que se han de manifestar en el futuro. Mire lo que nos dice: yo vengo como ladrón. Bienaventurado, la palabra bienaventurado significa dichoso o feliz, el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mire que la palabra nos establece que nuestras vestiduras espirituales tienen que estar sin mancha y sin arrugas. Hay un mandato, hay un paréntesis en ese marco profético diciéndole a la iglesia: bienaventurado, dichoso, feliz, el que guarde su ropa a fin de que sea salvo y no tenga que pasar por todos estos juicios que la palabra establece, que no seamos recipientes del momento y de la ira y del día del Dios Todopoderoso. Y dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y cuando miramos la historia de lo que es el valle de Armagedón, muchas personas establecen que es un marco simbólico, que no es un marco literal. Pero cuando echamos una ojeada a lo que ha sido la historia, vemos que el valle de Armagedón su localización más probable son las colinas que rodean el valle de Megiddo o Megiddo, a unos 97 kilómetros al norte de Jerusalén. Cuando miramos el marco histórico, más de 200 batallas se han librado en esta región. Cuando nos vamos a la palabra, establece que el famoso Valle de Armagedón fue testigo de dos grandes victorias del pueblo de Israel. La primera, la victoria de Barak sobre los cananeos. Esta se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4, verso 15. Y la segunda fue la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Libro de Jueces, capítulo 7. Armagedón también fue el lugar de dos grandes tragedias. Número 1, la muerte de Saúl y sus hijos, primera de Samuel capítulo 31, y segundo, la muerte del rey Josías, segunda de Reyes capítulo 23, versos 29 al 30, y segunda de Crónicas capítulo 35, verso 22. Así que cuando miramos lo que la palabra establece que ha de ser la batalla de Armagedón, vemos que en la quinta copa Dios la derrama precisamente sobre el mismo trono de Satanás a fin de declararle una guerra y decirle: ya el tiempo se acabó. En el sexto sello Dios mismo quita la protección natural que retiene a su pueblo para darle acceso a Satanás, para que sea Satanás el que entre y pelee contra el pueblo de Israel. Pero como siempre, Satanás sabe que ya él ha sido enjuiciado y sabe que sobre de él no hay misericordia. Mire, la palabra misericordia o la manifestación de misericordia la vemos por primera vez en el momento en donde el hombre cae y peca contra Dios. Satanás los hizo caer pensando que Dios los iba a juzgar de la misma forma y manera en la que él fue juzgado. Para sorpresa de Satanás, cuando el hombre peca, Dios mismo es quien lo busca. Dios mismo es quien establece una relación con él. Es Dios mismo el que hace el primer sacrificio y los cubre. Y es Dios mismo que manifiesta una palabra que en el vocabulario de Satanás hasta ese momento no existía. La palabra misericordia. Así que Satanás en ese momento entendió que Dios tiene del hombre misericordia, aunque de él no tenga misericordia. Ya Satanás está enjuiciado, ya Satanás está señalado desde el principio de la fundación del mundo. Y siempre ha buscado la manera de que el infierno, que no ha sido preparado para el ser humano, el infierno ha sido preparado
para Satanás, para el anticristo y para el falso profeta. El infierno no fue preparado para el hombre, pero Satanás sabe que si ese es su destino final por la eternidad, él no se quiere ir allí solo, él quiere llevarse a la corona de la creación, a lo que fue el orgullo de Dios cuando creó al ser humano. Fíjese que la palabra establece que Satanás buscaba ser semejante a Dios. Y cuando buscamos la palabra semejante, ¿en qué quería parecerse a Dios? La naturaleza de Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas sin embargo la palabra establece que cuando Dios crea al hombre, Dios lo hace a su imagen y conforme a su semejanza. Así que Dios es un Dios trino, el hombre también es trino, espíritu, alma y cuerpo. Dios nos hizo a nosotros a semejanza de Dios. Dios nos dio a nosotros lo que Satanás quiso y no pudo conseguir. Por tanto, Satanás ha tenido que buscar prácticamente la misma trilogía, ha tenido que crearla. Por eso que cuando vemos manifestado el gobierno del anticristo, es un gobierno trino. Satanás o el dragón, el falso profeta y el anticristo. Cuando vemos, Satanás ha buscado siempre, número uno, ser semejante a Dios, y número dos, un revanchismo porque Dios contra el hombre, porque Dios con el hombre tuvo misericordia, mas sin embargo con él no la tuvo. Dios le declara la guerra abiertamente a Satanás en el quinto sello. En el sexto, Dios quita la cobertura y la protección natural sobre el pueblo de Israel, mas sin embargo Satanás lo que hace es que va a los hombres para que los hombres también vayan a la guerra y se pierdan juntamente con él. ¡Qué cobarde! Y todavía la gente sigue diciendo que Dios no nos ama. Y seguimos creyendo además las mentiras de Satanás, que lo que busca es nuestra perdición, que escuchar la santa palabra del Dios que nos ama y busca nuestra salvación. Por eso dice, bienaventurado, dichoso, feliz, el que escucha esta palabra y el que guarda de igual manera su ropa. Apocalipsis capítulo 16, verso 17, ya terminamos con la séptima trompeta, y dice: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Se parece a la misma palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es. La palabra consumado o hecho está, lo que significa es que hay algo que ha sido terminado en su totalidad. Por eso la palabra dice que el que comenzó la obra en ti, la perfeccionará. Dios nunca deja nada a medias. Dios todo lo que comienza, lo termina. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres, aún así, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Los hombres que albergan maldad en su corazón, no importa los juicios, no importa lo que vean, no importa la palabra que escuchen, no tornan su corazón para arrepentirse, para reconocer sus errores y para reconocer que el grande en medio nuestro se llama Dios. Por eso esta palabra es predicada para hombres y mujeres que puedan tener humildad en su corazón, y en esta hora que escuchas este mensaje puedas detenerte y evaluemos nuestros caminos y podamos entender si verdaderamente nosotros hemos sido obedientes a la palabra, por lo tanto merecedores de la salvación, o si ciertamente hemos sido desobedientes y hemos caminado de espalda al Dios que nos ama y ha preparado un lugar de salvación para con nosotros. Cuando miramos, y con esto quiero cerrar esta serie de estudios, cuando miramos lo que ha sido a lo largo de estos 21 juicios, nos damos cuenta que aún la ciencia y las autoridades pueden arrojar alguna luz acerca de las cosas que han de suceder. Cuando miramos la actividad del sol que establece en la sexta trompeta, precisamente creo que es Apocalipsis capítulo 8, que establece que el sol va a reducir su actividad
y que habrá una oscuridad parcial sobre el planeta Tierra, vemos que la ciencia en estos días nos declara precisamente que a poco tiempo se ve que esta actividad ha de suceder. Por lo tanto, aunque la gente sigue insistiendo en que la ciencia es enemiga de Dios, la ciencia solamente es utilizada por Dios para reconocer y reafirmar que lo que Dios dijo desde el principio es real. Cuando miramos que la ciencia y las autoridades están diciendo que lo que se espera a consecuencia de todas las cosas que hemos estado viviendo precisamente con la plaga que conocemos como el coronavirus o el COVID-19, lo que la ciencia está diciendo es que como consecuencia de estas manifestaciones ha de venir una hambruna como nunca antes. La Biblia establece que eso es uno de los sellos que ha de manifestarse. Cuando miramos la manifestación del primer sello, nos damos cuenta que es el establecimiento precisamente de esta trilogía satánica o de este gobierno del anticristo, en donde va a venir para atacar y para engañar. Y establece la Biblia en 2 de Tesalonicenses que ninguna de estas cosas pueden suceder hasta que la iglesia primeramente sea quitada. Qué cercano se ven los primeros destellos de los sellos manifestados en el Apocalipsis, pero más cercano se ve el arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, vuelvo y repito, la palabra dice que cuando veáis todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. No quiero terminar esta serie de estudios sin antes hacer un llamado a que nos detengamos en nuestros caminos y miremos que realmente estamos viviendo un tiempo histórico, un tiempo profético, en donde a pocos metros de distancia se ve las cosas que Apocalipsis ha de señalar como los primeros sellos, los primeros juicios que han de manifestarse sobre el planeta Tierra. Pero ya la iglesia no debe de estar aquí. La iglesia, y lo quiero decir categóricamente porque es lo que creo, la iglesia no ha sido puesta para pasar por tribulación. La iglesia ha sido puesta para ser salva y para poder pasar la eternidad en el lugar en donde Jesús ha preparado para con nosotros. Lo dice la Biblia, lo dice la historia, a través de la historia de Noé, a través de la historia de los días de Lot. La iglesia no está puesta para pasar por los días de la gran tribulación, mas sin embargo la ciencia está diciendo los días de la gran tribulación están cercanos. Y si cercanos están los días de la tribulación, cercano está el día del arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, la palabra establece que la única manera para poder ser salvo no es a través de ninguna religión. La única manera de obtener salvación es mediante una relación íntima y personal con el caballero de la cruz del Calvario. ¿Por qué lo llamo el caballero? Porque la Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, yo entro y ceno contigo y tú conmigo, teniendo el poder para poder romper la puerta y obligarnos a adorarle y a servirle, mas sin embargo nos llama con cuerdas de amor. Esto es la actitud de todo un caballero. Por lo tanto, yo prefiero llamarlo el caballero de la cruz. Murió por nosotros, tiene todo el derecho sobre nuestra vida, pero aún así nos ha dado el libre albedrío para que nosotros decidamos ser obedientes y poder alcanzar salvación, o desobedientes y ser partícipes de los juicios que han de venir sobre el mundo entero. Titulé este estudio los 21 juicios de Apocalipsis con el subtema salvos de qué, salvos de la ira que debe manifestarse. Pero al final del camino, el libre albedrío nos da solamente dos caminos para escoger. Pensamos que la libertad o el libre albedrío radica en mi capacidad de decidir lo que yo quiera para mi vida. Al final, el libre albedrío solamente me deja dos caminos: el camino del bien o el camino del mal, el camino de salvación o el camino de condenación. Al final, la decisión es tuya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy, Dios soberano, por tu palabra, por tu presencia. Gracias te doy, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Dios soberano. Yo te pido que seas tú, Señor, manifestándote a la vida de manera poderosa y de manera especial. Que seas tú, Señor, inquietando nuestros corazones para poder servirte y guardar tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que no nos queda nada más que despedirnos y citarlo nuevamente para que nos veamos este próximo domingo a las 1:30 de la tarde por el canal de la iglesia, por los canales de Facebook y de YouTube. Así que hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Dios lo bendiga.